El término de las no moms ha agarrado una importante fuerza en los últimos tiempos. Aunque no se hable mucho del tema, es algo que consideramos que debería de estar más abierto en nuestra sociedad. Es momento de entender que todas las personas tenemos aspiraciones diferentes y planes de vida que solo nosotros podemos entender y las demás personas no deberían de cuestionar o incluso juzgar. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este podcast que es un espacio para compartir y tocar todos los temas que nos importan y también de todo eso que no siempre nos atrevemos a hablar o nos cuesta trabajo hacerlo. Bienvenidos, soy Orsen Roldán, ponte en un lugar cómodo, prepárate y disfruta más que nunca porque aquí empieza esto que es... En muchas palabras, es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que todo el mundo está hablando. Y también de todos aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara y transparente de todo lo que conocemos y observamos, mientras logramos descubrirnos y vivir de una manera única, siendo sensibles y empáticos para poder expresar todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y bueno, pues otra vez sean bienvenidos y bienvenidas a este gran proyecto, este podcast que me encanta demasiado hacer para todos ustedes, que es En Muchas Palabras. Estoy feliz de tenerlos nuevamente una semana más, escuchando todo este tipo de contenido, escuchando pues todo lo que tenemos por decir, por opinar, por comentar con ustedes, y que de cierta manera sirve para que tanto ustedes como yo, como él o la invitada que tengamos, pues nos informemos y que aprendamos y que crezcamos y que de cierta manera vayamos nutriendo como que todo eso que muchas veces nos hace falta nutrir dentro de nosotros. Y en esta ocasión tenemos un capítulo pues muy padre, a decir verdad. Me siento emocionado por ese tema porque es pues un tema realmente importante, ¿no? Y que realmente se debe de hablar. Y en esta ocasión también tenemos una invitada, la cual yo he seguido su cuenta, he escuchado su contenido y es muy muy bueno. Y justamente como siempre les menciono, me gusta traer gente con la que tanto yo como ustedes puedan conectar de cierta manera y que puedan aprender y que todos juntos también aprendamos de los diferentes temas y los diferentes invitados o invitadas que tenemos. Y pues creo que esta no va a ser la excepción. Y el día de hoy, pues nada, ¿no? Quiero darle la bienvenida a una chica que pues bueno, me parece alguien como súper interesante, alguien que tiene un mensaje súper positivo. Ya platicamos previo a la grabación de este video como cuáles son los temas o cuál es el objetivo del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, pues ya para qué seguir haciendo el cuento tan largo, esta explicación tan larga. Y pues nada, vamos a darle la bienvenida a Isaira Soto. ¿Cómo estás? Hola, emocionada de estar desde esta parte del país de Baja California y poder conectar contigo, que de alguna manera estamos lejos territorialmente, pero nos podemos acercar a través de las redes, como pasó en nuestro caso, y emocionada que me hayas invitado a tu programa. Así es, completamente, ¿no? Creo que ya lo he mencionado, pero afortunadamente ya hoy en día tenemos esta tecnología que nos permite conectarnos desde diferentes ciudades, diferentes estados e incluso desde diferentes partes del mundo que, que de cierta manera rompen todas las barreras y no necesitamos viajar tantas horas, sino que simplemente con un clic, con poner un grabar, podemos generar este tipo de proyectos tan increíbles, ¿no? Y pues bueno, agradecido yo también contigo por aceptar, por, por decir, ok, pues encantada de estar aquí en este proyecto. Y sobre todo la propuesta de este tema que hiciste fue completamente increíble. Pero antes de pasar con eso, pues cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, todo eso y pues para que la gente te vaya conociendo igual un poquito más. Pues bueno, mi nombre es Isaira Soto, soy maestra y psicóloga. Tengo un programa también de radio que se llama Tu Mundo Interior. En el programa abordamos problemáticas sociales actuales.
que la importancia de que nos escuchen es justamente brindar una orientación a quien la necesite, a quien nos está escuchando. Ojalá que tu audiencia pueda escucharnos en tu mundo interior, porque pues este es un podcast que también está en línea y acá en Baja California pues sale al aire en la radio. Y pues bueno, eso soy yo. Así es. Creo que como ya lo mencioné, parte de tu contenido que lo he escuchado, que lo he seguido pues ya a lo largo de un tiempo, me ha sumado muchísimo, me ha ayudado a ver cosas diferentes, ¿no? Que a lo mejor tenemos perspectivas cada quien de nuestras cosas y al escuchar y al ver y al seguir tu contenido, creo que igual de cierta manera, pues ir descubriendo cosas o formas de ver la vida, ¿no? Porque no solo es cuestión de plantarnos en una forma, sino que hay muchísimas, ¿no? Y justamente por eso es que dije, ok, me gustaría que ella estuviera aquí y que nos pudiera, pues, un poco nutrir con todo lo que sabe, ¿no? Y justamente ya al platicar, al decirte, ok, tengo estos temas, o tú si gustas, puedes proponer uno, y a la hora que propusiste el tema, creo que fue, pues, de cierta manera muy como revelador para mí, ¿no? Como que no se me había ocurrido, pero sinceramente es algo que es muy importante, ¿no? Y justamente como ya lo vieron en el título del capítulo, hoy vamos a hablar sobre un tema súper, súper importante, que es el de las no moms y el plan de vida. Entonces, cuéntanos un poquito a qué se refiere esto, qué significado tiene esto. Claro, justamente me emociona este preámbulo que haces, que de alguna manera los temas que he tratado para ti han sido significativos y por eso me invitas a trabajar contigo en este momento. Eh, Te propuse las no moms y el plan de vida porque están relacionados. Si abordamos las problemáticas sociales actuales, yo quisiera pensar en la raíz de tanta distorsión en la actualidad, de tanta violencia, de tantas conductas desadaptativas. Y si para mí me lo preguntas, puede ser estos dos temas la raíz de esta situación, que es las no moms y el proyecto de vida. Si lo abordamos las no moms desde el inicio, que es un tema controversial aún en nuestra actualidad, porque si te fijas casi nadie lo habla, que son las mujeres que no quieren ser madres, porque a lo largo de nuestra formación como mujeres socialmente se nos ha dicho totalmente lo contrario, tienes que ser mamá. Y si no eres mamá, ¿qué es lo que pasa? Hay una negación, hay un rechazo, hay una presión social importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después cuando presionas a una mujer para que sea mamá? Es mamá, ¿ok? Por la presión social, no tenía un plan de vida, fue mamá porque quiso serlo, por inercia, tal vez. Es multifactorial, ¿no? Pero imagínate luego esa madre que fue mamá sin desearlo, ¿cómo va a ser la relación que tiene con su hijo? ¿Sí? Los niños al sentirse de manera inconsciente no queridos, eso les va a generar al momento de ser adultos una problemática psicológica en su ser, ¿no? En su psique. Porque, a ver, estoy pensando que la persona que más debería de quererme no me quiere y me siento rechazado y no me siento querido. Entonces imagínate cómo va a ser esa persona cuando crezca, ¿sí? ¿Qué conductas va a tener desadaptativas? Porque mi madre no me quiso. Y esto lo estamos diciendo nosotros aquí de manera abierta, pero muchas veces las personas tienen conductas desadaptativas y ni siquiera saben por qué las tienen. Entonces es también curar al niño interior que tenemos todos nosotros dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es esa parte, curar al niño interior, hacernos más conscientes de lo que está pasando, no presionar a las mujeres para que sean madres, porque, pues mira, también socialmente en el mundo ya somos muchos. Entonces, una cuestión de que porque no se empiecen a desarrollar, pues no, realmente no va a tener consecuencias graves.
A diferencia que si están teniendo hijos sin desearlos, sin una convicción, sin vocación, entonces imagínate el mundo que vamos a tener. A esos niños que no quisieron, que no los quisieron tener y luego los tienen. Y esas mamás, entonces, cuando los empiezan a tratar mal, claro, de manera inconsciente, entonces se van a convertir en adultos dañados en la sociedad y la van a afectar. Exacto. Creo que mencionas esa parte, ¿no? Creo que está como, de cierta manera, muy implícito, ¿no? Ok, tienes que ser mamá. Y incluso muchas veces dicen, ok, y si no tienes hijos, prácticamente no tienes valor. Pero ¿por qué no? Porque, o sea, así como otras cosas, el que tenga o no tenga hijos, el que sea de esta manera o no sea de esta manera, no me hace más o no me hace menos. Simplemente es mi decisión sobre si quiero o no quiero tener familia, sobre si quiero o no quiero casarme, sobre muchas cosas, ¿no? Y no está padre que de cierta manera esté como, pues, mal visto cuando simplemente, pues, hay personas que incluso ni siquiera simpatizan con los niños o que no se sienten realmente con esa ilusión como otras personas. Y está bien, habrá quienes sí quieran tener hijos y casarse y tener una familia, y habrá quienes únicamente quieran casarse, pero no tener hijos, o habrá quien ni siquiera quiera cualquiera de esas dos, ¿no? Creo que todo es respetable, cada quien tiene sus motivos, cada quien tiene como su forma de ver o su forma de pensar, y debe ser respetable, ¿no? Y también esa parte, ¿no? Que dices, o sea, ya cuando, ok, los tienen por presión social, por diferentes cosas, y cuando crecen o más bien igual, cuando van creciendo, van teniendo dentro de ellos como muchas cosas negativas, como sentimientos malos, como experiencias feas, todo eso que de cierta manera en el interior, en lo mental o en lo emocional, los va dañando. Y después son personas que no son felices o personas que tienen muchas heridas y que aparte de eso repiten patrones o que aparte de eso de cierta manera se dañan a ellos mismos, pero también dañan a otra persona con las actitudes que a lo mejor ni siquiera fue su culpa, ¿no? Porque ellos no obligaron a nadie a decir, ok, sí, tenme o no tenme, ¿no? Claro, y justamente ahí se va repitiendo el patrón y se va haciendo la bola de nieve que no puede parar, porque ese niño entonces, que como tú dices, no sabía por qué se sentía mal y va a reproducir el mismo esquema por inercia y va a seguir reproduciéndose sin saber si quería hacerlo. Entonces también va a ser ese papá que no quería hacerlo o esa mamá que no quería hacerlo y ahí va a ser un ciclo sin fin cuando lo que justamente pretendemos es tener una sociedad que sea lo más saludable posible, que se acerque al bienestar lo máximo que se pueda. Digo, porque también llegar a un equilibrio, pues no es lo más factible, porque como seres humanos es parte de nuestra naturaleza ser así un poquito con tendencia a los problemas, porque los problemas son inherentes al ser humano, pero es justamente para no escuchar estas notas en el periódico tan descabelladas, ¿no? Para vivir un poquito con más bienestar. Completamente de acuerdo. Creo que mencionas esa parte que es el bienestar, ¿no? Si tú te sientes bien estando de una manera, creo que no tiene que llegar alguien más a decirte así no está bien. Porque básicamente quien está viviendo esa parte, quien está viviendo básicamente su vida, eres tú mismo o tú misma. Entonces, básicamente es, si tú te sientes bien con tu forma de pensar, si tú te sientes bien con no querer tener hijos, es tu decisión, es lo que tú opinas, es tu perspectiva de la vida, que a lo mejor tú no necesitas de tener a alguien más o de tener hijos para poder ser feliz. O no necesitas de tener hijos para poder progresar. Como ya dije hace rato, cada quien define sus objetivos, sus metas, lo que quiere o lo que no quiere en la vida. Y justamente, ¿cómo va ligado esta parte del plan de vida o el proyecto de vida a esto de las no moms? Bueno, justamente está totalmente relacionado las no moms, las mujeres que no quieren ser madres, que es una cuestión de esta generación, de estas nuevas generaciones, porque si lo pensamos hace 30, 40 años, esto ni siquiera pasaba, ¿no?
pero ahora pues es un tema que poco a poco se va hablando. Ahora, sí, ¿cómo lo relacionamos con el tema del plan de vida? Pues si nosotros tenemos un plan de vida que vamos forjándolo con una línea del tiempo, con años específicos, yo voy a saber si dentro de mí yo quisiera ser madre en algún momento o si las circunstancias me van llevando, pero no voy a actuar solamente por inercia o porque es lo que sigue en la vida, sino que yo voy a decir, ok, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener grado de licenciatura, quiero tener grado de maestría, quiero tener grado de doctorado, que cabe mencionar que en nuestro país el 1% de la población, solamente el 1%, esto es muy significativo, tiene doctorado o maestría, ¿sí? Entonces, ¿por qué no trascender de alguna otra manera e ir pensando cuál es la manera en que queremos crear un impacto en el mundo que nos rodea, convertirnos en agentes de cambio, convertirnos en aliados con el que tenemos hablado? Sí, mencionabas, ¿no? Creo que esa parte es como muy importante. Ok, que sea una decisión que si quieres o no quieres, pero que sea consciente y que a lo mejor de cierta manera lo tengas planeado. Obviamente hay situaciones en las que se sale de las manos, ¿no? Pero que a lo mejor si tengas un plan de, ok, a lo mejor a tal edad quisiera tener hijos, a tal edad quisiera casarme, quisiera tener tantos. Y con base a todo eso que tú te planteas, puedes ir generando, puedes ir moldeando con el tiempo tu proyecto, tus metas, todo lo que quieres, ¿no? Y, y aunque a veces, ok, pasa, ¿no? Como sale la niña o sale la joven o incluso la mujer, sale embarazada y no algo que tenían planeado. Y ok, ¿ahora qué sigue, no? Pues básicamente muchas de las veces o la gran mayoría es lo tienes que tener porque pues cómo de cierta manera o vas a abortar o cómo te va a ver la sociedad, ¿no? Cuando simplemente si es algo que de cierta manera está truncando un poco tus metas o tus objetivos, pues está bien también poder decir, ok, no es algo que yo quiera, no es algo que yo tengo planeado, ¿y para qué voy a traer a un niño o a una niña a sufrir o a que la pase mal o a que, como dices, que es algo que yo no desee y que cuando lo tenga lo rechace? Entonces, o sea, de cierta manera, eso está mal. Claro, y es que también pasa la parte contraria. También pasa, por ejemplo, el que tú pensaste que querías ser mamá o querías ser papá, y cuando pasa, te arrepientes de serlo porque también pasa. Bueno, es una decisión importante. Ya viví la experiencia y no era lo que creía. No me hizo feliz como yo pensaba, pero bueno, ahora eso que es un tantito un poquito más fuerte, que es quería ser mamá y luego fui mamá y me arrepentí de serlo, que sí pasa, pero ahí ya entraría una responsabilidad de decir, bueno, no era lo que estaba pensando, no era como lo imaginé, pero asumo la responsabilidad de esa vida que depende totalmente de mí. Entonces, asumir esa responsabilidad cuando no era lo que yo había pensado, pero ya tengo que asumirlo. Exacto, ¿no? O sea, mencionas esa parte que es importante, ¿no? Y no decir, ay, híjole, es que ya no fue lo que yo quería, entonces adiós, ¿no? Si no es ok, tuve o yo de cierta manera responsablemente o en mis planes dije, ok, lo quiero tener y a la mera hora es algo que no quería, pues ahí es parte de las consecuencias, ¿no? Y que, ok, así como tuve la responsabilidad o tuve las ganas de decir, ok, sí quiero tenerlo o sí quiero tenerla, pues llega la responsabilidad de, ok, ya lo hice, tomé esa decisión de tener un hijo y ahora la responsabilidad sigue en seguir con mi deber, ¿no? Porque tampoco se trata de traer a las personas, de traer a los niños y dejarlos botados, porque volvemos a lo mismo. Empiezas a generar gente herida, gente rota, gente dañada, que al paso del tiempo todo eso le afecta muchísimo. Y a lo mejor a ti no te va a afectar tanto, o a lo mejor sí, pero no sabemos. Pero a la persona que está viviendo ese abandono o ese rechazo, significa demasiado e incluso puede generar cosas
muy feas en los sentimientos de las personas. Exacto. Y entonces aquí la recomendación sería, papá, mamá, si tú estás dándole educación a tu hijo, más que porque sigan el patrón tradicional, y lo hago entre comillas, enséñale a ser responsable con las cosas, con su toma de decisiones. Y si es en este caso fue ser mamá y no quiso serlo y lo fue y ya no se sentía cómoda, entonces forjar esa responsabilidad en los niños desde pequeños a no abandonar las tareas, no tirar la toalla cuando las cosas se ponen difíciles y seguir adelante, porque imagínate, luego esas problemáticas de esos niños que inconscientemente no quieren, vienen a caer en la sociedad. ¿Y quién asume esa responsabilidad? Pues el sector salud, ¿no? Por ejemplo, los suicidios, problemas mentales como ansiedad, depresión. Y luego el sector salud pues tampoco se da abasto, porque también podemos hablar de una deficiencia en el sector salud, pero también cuando decimos de quién es la tarea no es del gobierno solamente, la tarea es de todos como sociedad. Desde mi trinchera, por ejemplo, yo en mi programa de radio, tú con tu podcast, el sector salud desde su parte, aunque, por ejemplo, no seamos padres, pero podemos aportar al respecto. Así es, justamente, ¿no? Es como ya bien lo decías, desde esa parte de la toma de decisiones. Y que si tú tomas la decisión, aceptes esa responsabilidad. Que te cargues el saco que tú decidiste cargar y que lo hagas, porque básicamente es tu decisión. Y tienes que cumplir con esa responsabilidad de cierta manera, ¿no? Y que como dices, no queramos que otras personas nos resuelvan la vida. No queramos que el gobierno nos resuelva. No queramos que los maestros en la escuela me eduquen a mi niño, porque no. Porque eso también es parte de tu deber, de tu labor como mamá, como papá, ¿no? De la responsabilidad, porque luego queremos designar la responsabilidad de los demás, ¿no? Todos tienen la culpa, menos nosotros. El otro día estaba viendo un documental acerca de cómo es la vida en la cárcel. Pues sí, es una situación deprimente, es una situación donde una vida se acaba de alguna manera, pero estaba viendo que eran permitidas las visitas conyugales. Entonces, derivado de esas visitas conyugales, luego las chicas que estaban en aislamiento, que estaban en prisión, quedaban embarazadas, ¿no? Y tenían a sus bebés. Y tenían derecho a tener a sus bebés en prisión con ellas hasta los 3 años de edad. Pero ¿y después qué va a pasar con ese bebé? Las chicas tenían que cumplir algunas condenas de 50 años. Y tienen un bebé, que otra cosa también es un bebé en esas condiciones, donde el bebé no ha hecho nada, y está viviendo sus primeros años de vida, que son de los más importantes dentro de una prisión. Pero bueno, lo hacen porque la mamá es pues, lo más significativo en ese momento de sus primeros años de formación. Pero luego, ¿qué va a pasar después de los 3 años que viva ahí? Y ella va a seguir en la cárcel. ¿Quién va a educar a esos niños? Entonces, sigue la bola de nieve en lugar de crear programas para el proyecto de vida, de decir, a ver, no quiero ser mamá nada más porque sí, porque la vida he escuchado que lo clásico, que es una bendición, ¿no? Que un hijo es una bendición, ya sabes que ahorita se les dice la bendición, todo ese rollo lo toman como juego con los memes, pero realmente, ¿por qué no crear y abatir el problema desde la raíz, que sería generando un plan, tu gran proyecto de vida que es tu vida? Entonces, eso sería pues una sugerencia, ¿no? En lugar de seguir tomando esas malas decisiones con los altos funcionarios, pues ¿por qué no crear proyectos, planes de vida para las chicas que a lo mejor están en una situación desfavorable, o pues simplemente también considerar esa parte? A mí se me hizo impresionante. Así es. Creo que también va mucho, pues, de toda la construcción sociocultural que se ha llevado a lo largo del tiempo, ¿no? Y que se te dice y que se te dicta, y no solo con respecto a este tema de las no moms, ¿no? Sino de muchísimas otras cosas, desde religiones, desde racismo, desde
orientaciones o preferencias sexuales, todo ese tipo de cosas, se ha dicho, no, es que está mal, no, es que esto, no, es que lo otro. Pero si lo vemos de esa manera, ok, sí, a lo mejor el ser mamá, el ser papá, es de cierta manera algo padre para algunos que lo han vivido y que dicen, es lo mejor que me ha pasado. Y que ok, que veamos que la maternidad, porque estamos hablando precisamente sobre todo de las mujeres, porque son las que son más cuestionadas. Si un hombre no quiere ser padre, no se arma como tanto escándalo. Pero si una mujer dice, no quiero ser madre, entonces ahí sí pasa algo, ¿no? Y básicamente tenemos que entender algo, que ser mamá es una opción o es una decisión, más no es una obligación que se tenga, porque volvemos a lo mismo, es tu vida, tú tienes tus planes, tú tienes tus metas, y si no lo quieres hacer, pues está bien, pero vuelvo a lo mismo, no es una obligación, y que todas las personas que escuchen este podcast, este capítulo en específico, que sepan eso, que sí, que la maternidad, la paternidad, no es algo que debas de hacer a fuerzas. Si tú no quieres, está bien. Es muy respetable tu decisión y la gente lo debe de respetar. Si tú quieres tener 2 hijos, está bien. Si quieres tener 7, está bien. Si no quieres tener ninguno, también está bien. Creo que son parte pues sí, de las decisiones de cada quien, ¿no? Y como ya dije, no solo hablando de este tema, sino de muchísimos otros, creo que todo lo que nosotros decidamos en nuestra vida está bien, porque es lo que nosotros queremos. Si está bien o está mal, o nos va a ir bien o nos va a ir mal, bueno, eso ya es consecuencia de, ¿no? Pero no es algo que esté a discusión, o no es algo que debas de preguntar a las demás personas. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Si a lo mejor tus consecuencias son buenas, son malas, son negativas, son positivas, pues bueno, ya también tú te vas a enfrentar a eso. Pero de ahí en fuera, a que otra gente te diga lo que tienes que hacer, creo que no es lo adecuado. Porque como ya lo hemos mencionado en otros capítulos, si de cierta manera te guías por todo lo que las demás personas te digan que debes hacer o que no debes hacer, básicamente estás viviendo la vida de otras personas y no la que tú realmente quieres, ¿no? Eso es parte también del proyecto de vida. Que tú digas, ok, yo, en mi caso, Orsen, ¿qué es lo que quiero? Quiero hacer esto, quiero estudiar aquí, me gustaría trabajar acá, viajar, hacer eso. Y no decir, a ver mamá, ¿qué estaría padre? O tú qué me dices que debo de hacer. Porque volvemos a lo mismo, son decisiones de cada persona. Tú decides cómo vives, qué haces y todo ese tipo de cosas. Wow, me parece que has tocado un tema importantísimo, Orsen, que es esta parte de la identidad también, que es ir forjando el sentido de quién soy en mi personalidad, en mi identidad y qué es lo que yo quiero, porque imagínate vivir una vida atrapados, encarcelados, siendo lo que otra persona quiere que yo sea y al final nunca descubro mi esencia, pues es una manera un poquito triste en la que alguien puede vivir, ¿no? Entonces un poquito ese llamado a cambiarnos el chip, al despertar, al entrar en conciencia, y también mencionando que no es negativo, porque a lo mejor, hemos tenido esa tendencia en la primera parte de esta entrevista, que es negativo tener hijos. Para nada. Si tú tienes la vocación y quieres serlo, es bonito, debe de ser una sensación linda, hermosa, pero si tienes la vocación de serlo, si en verdad tienes la responsabilidad, los recursos económicos y y esa gran responsabilidad de que, okey, ya somos muchos en el mundo, pero mi hijo, el que yo tenga, va a hacer la diferencia en y va a causar un impacto social en este mundo, porque yo me voy a encargar de que mi hijo sea un agente de cambio y que mi hijo sea la diferencia. Eso sería maravilloso. Exacto. Y justo eso que mencionas al final, es lo que comentábamos en el capítulo anterior con Juan Pablo Duque, de cómo debe ser la infancia, ¿no? Y que ok, que retomo un poquito de lo que mencionamos en ese capítulo. ¿Qué pasa? Ok, si a lo mejor yo ya en mi etapa adulta decido tener hijos o incluso con los niños más pequeños de mi familia, el decir, ok, ¿qué voy a hacer yo para que ese niño o para que esa niña aporte algo, ¿no?
Y volvemos a lo mismo, va como parte de tu plan, de tu proyecto, de decir, ok, quiero tener hijos, ¿de qué manera los pienso educar? ¿De qué manera los quiero enseñar? ¿De qué manera quiero que ellos se comporten o me gustaría que ellos se comporten con base a los valores que yo le voy a aportar o con base a las experiencias que yo le aporte o la facilidad o la opción de que tengan una opinión propia, porque también está bien, ¿no? Y que parte de todo esto es ok. Si estoy tomando la decisión de ser madre, entonces que sean madres o que sean padres, pero conscientes y de decir, ok, ¿qué quiero que mi hijo aporte o qué quiero que mi hija aporte a este mundo? ¿No? ¿De qué manera yo voy a aportar algo positivo a su vida para que a su vez mi hijo o mi hija lo aporte a las demás personas? Es parte como súper fundamental. Es eso. Todo eso va básicamente ligado, como ya bien lo mencionas, al proyecto de vida. Claro, totalmente importantísimo esa parte de la conciencia, de tomar decisiones bajo este preámbulo que es la conciencia. Y como dices tú, probablemente mi hijo, el que yo decida tener, pueda hacer la diferencia, ¿no? En este mundo que tenemos en una sociedad un tanto rota, que existe. ¿Qué tal y que nuestro hijo, el que tengamos, el que yo tenga, pueda hacer la diferencia? Pero ¿de qué va a depender? De mí, del tiempo que yo le brinde, de esas ganas, de ese amor, y esa educación y ese compromiso que yo debo de tener si voy a asumir esta gran responsabilidad. Así es, como lo mencionas, ¿no? O sea, ¿qué herramientas en todos los aspectos yo le quiero brindar a mi hijo, yo le quiero brindar a mi hija? ¿Qué es todo eso que yo le quiero aportar a su vida? ¿No? Y no nada más tener un hijo por tenerlo, sino que realmente te pongas a pensar, porque tú puedes decir, ok, yo quiero tener un hijo, o yo quiero tener una hija, o dos o tres, no sé, depende del caso de cada quien, ¿no? Pero que digas, ok, ¿qué quiero yo hacer? Habrá quienes puedan decir, ok, yo le puedo dar todo a mi hijo, yo le puedo dar todo a mi hija, porque tengo las oportunidades, porque de cierta manera tengo un privilegio, pero si no, también, ¿de qué manera lo quiero hacer, no? Porque también muchas de las veces, ¿qué pasa? Ok, se les obliga a tener un hijo o un bebé para hacerlo de manera más general, pero ok, hay problemas económicos, hay diferentes situaciones que aunque tú quieras y digas, yo quisiera darle todo lo mejor a mi hijo, todo lo mejor a mi hija, pero no lo tienes. Y pasa que hay gente que no es apoyada de manera económica, tiene hijos y después esos niños están en la calle. O después esos niños están en orfanatos. Por ser una situación importantísima aquí que mencionas es, luego esos niños, cuando no hay los recursos, cuando no hay la información, cuando prevalece a lo mejor la ignorancia, y esos niños quedan desprotegidos en manos del peligro y quedan vulnerados. Imagínate todas situaciones que escuchamos en nuestro país, en Tailandia, por ejemplo, también que pasa muy horrible la situación, que es la de la trata de personas, el abuso de los niños, la pornografía infantil. Es un tema que para mí me causa demasiado escozor, me causa demasiado impacto, porque nadie hace nada al respecto. No, es un tema, es un secreto a voces. Es un tema del que nadie quiere hablar porque me incomoda, pero que nos incomode no implica que va a desaparecer, que es la pornografía infantil, que son estos niños que son abusados todos los días en nuestro país. Y entonces, ¿dónde, dónde estuvieron esas madres? ¿Dónde mejor no sería no concebirlos o sería mejor que no vinieran a este mundo a sufrir así? Porque es una realidad de nuestra sociedad. Exacto. No, y como lo mencionamos, ellos ni siquiera eligieron el decir quiero ir a este mundo, ¿no? Sino que, pues, por decisiones de una o dos personas o más, fue que están en este mundo y que a lo mejor sufren sin ser ellos realmente
los culpables, por alguna manera, de decirlo por alguna manera, o los causantes de todos esos problemas, ¿no? Sino que, pues sí, son personas o pues cuando dicen, ¿no? Ok, es que tú decides venir a este mundo, ok, pero ¿a costa de qué? ¿O quién me dice, vas a venir así? Y, o sea, estaría a lo mejor tan padre, ¿no? Que te explicaran esto, vas a pasar por esto y que a lo mejor tú dices, ok, me aviento. Pero si no, si nadie te dice, si tú llegas y a lo mejor que pasa también que eres un niño o una niña o un bebé que nace con discapacidad y que muchas veces y que se ha sabido de casos que ese tipo de personas que nacen con alguna discapacidad igual son abandonadas simplemente por tener una discapacidad, alguna enfermedad, que dices, ¿por qué el ser humano a veces es tan insensible? ¿O por qué el ser humano a veces es tan inconsciente? ¿No? O sea, esa es de las partes igual que como mencionas, ¿no? Una de las tantas cosas que dan tristeza, que a lo mejor, pues, quisiéramos nosotros hacer muchísimas cosas, pero no lo podemos hacer o no sabemos cómo hacerlo, pero que quisiéramos cambiarlo, ¿no? Y entonces viene esa parte, como dices tú, pornografía infantil, abandono, niños en la calle, o simplemente esta parte que menciono yo, ¿no? De las personas o niños con discapacidad y que igual son rechazados. Porque, ok, la mamá quería un niño bonito, un niño que pudiera caminar, o un niño que pudiera hablar bien, o un niño, etcétera. Y que por tener esas discapacidades se les rechace, se les abandone, o se les olvide incluso, creo que también es de cierta manera y va ligado a esta parte de la responsabilidad. Así es, y esta parte entonces, antes, en la parte un poquito de la historia, cuando nacían los niños con alguna problemática, eh, con una discapacidad, entonces se pensaba que era como si estuvieran poseídos o si era una cuestión de vergüenza, y muchas veces en los pueblos los tenían escondidos, ¿no? Y ahora en la actualidad, pues también cuando escuchamos que hay un diagnóstico de discapacidad, muchas veces las parejas se terminan separando porque no pueden asumir pues el gran shock o el gran duelo ante la pérdida que habían ellos puesto en ese bebé. Imagínate, pusieran todas sus esperanzas y resulta que no fue lo que ellos estaban esperando y pues entran en crisis, ¿no? En el duelo, en la pérdida de lo que ellos habían imaginado. Entonces, sí es muy importante que para ser padres hay que estar maduros, con una inteligencia emocional, económica, para asumir esta gran responsabilidad social. Exacto, creo que lo hemos mencionado a lo largo de todo esto y es la responsabilidad. Y el que a lo mejor este tipo de cosas son cosas que no se pueden evitar o que no se pueden prevenir o que no se pueden quitar de un día a otro, ¿no? Sino que a veces son enfermedades o a veces son otro tipo de factores, otro tipo de situaciones que llevan a que sea así. Y no por eso vas a abandonar a un niño o a una niña. Y que como bien mencionas también, la inteligencia financiera o económica creo que también debe ser un factor importante, ¿no? Y no estamos hablando de que si eres millonario sí puedes tener hijos y si no, no. Pero que, como ya bien decimos, ok, planéalo. Que sea algo que planees para que así, que a la hora de que tú puedas tener a tu hijo o a tu hija, que sea lo más parecido o de la mejor manera posible, ¿no? Que a lo mejor si sales embarazada o te embarazas, llegan a la concesión de, ok, vamos a hacerlo, pues decir, ok, ¿cuál es el plan? A lo mejor lo intentamos, pero empezamos a juntar, aunque sea poquito, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no necesitas millones, no necesitas ser millonario, no necesitas ser rico, pero simplemente que se tengas inteligencia, ¿no? Porque cuando pasa que son inesperados y que esto y que el otro, a veces suele ser más difícil y volvemos a lo mismo. Quienes sufren más son esas personas que nosotros decidimos tener en el mundo y que
y que a lo mejor, como ya mencionábamos igual, a lo mejor no me va a afectar tanto a mí, pero a esa persona, a ese niño, a esa niña, le puede afectar bastante. Y que cuando crezca sea una persona herida, sea una persona con muchos problemas emocionales, ¿no? Entonces, va mucho de eso, de lo que es la responsabilidad en muchísimos aspectos y que seamos conscientes también de las decisiones que tomamos y que sea cual sea el resultado, que las aceptemos, que aceptemos nuevamente esa responsabilidad que nosotros o esa decisión que nosotros decidimos tomar y hacerlo, porque ya lo decidimos y no podemos dejarlo botado. Sobre todo porque estamos hablando de personas. Si a lo mejor dices, ok, quiero empezar un negocio y a lo mejor ya no me gustó y digo, ay, pues lo dejo, ¿no? O un trabajo o una relación, ¿no? Que digas, ok, a lo mejor no me gustó, pues me puedo alejar o puedo terminar ese proyecto. Pero en la cuestión de estos seres humanos, que como ya decimos, no, ellos no tienen la capacidad de elegir en qué casa o con quiénes estar o si quieren venir o no, creo que en ese tipo de situaciones también debemos de ser muy conscientes, porque estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando de cosas, de objetos, de situaciones, sino de personas que son como nosotros y que podemos dañar bastante. Totalmente. En esa parte entonces sería que, como dices, no tenemos que ser millonarios, tampoco es que sea imposible, simplemente que esté esa educación financiera, que voy a tener que trabajar constantemente porque mi hijo va a necesitar momentos de recreación, es decir, va a tener que tener diversión, se va a tener que divertir, tiene que tener salud, tiene que tener este sector de la salud asegurado porque tenga a su médico, va a tener que tener educación. Entonces, todas esas partes tenerlas presentes, ¿no? No solo el deseo de, ay, quiero ser papá porque quiero reproducir el esquema de manera, por inercia, sino realmente saber lo que conlleva y asumir esa gran responsabilidad, que es una responsabilidad social. Al final, al final ver por qué individuos traemos a nuestro mundo, a nuestra sociedad y que sean individuos que vayan a sumar, porque ya tenemos demasiadas problemáticas sociales actualmente y pues nada, ahí está la invitación para que no haya presión, para que no presionen a esas mujeres, para que, por ejemplo, también escuchamos mucho, si ya tuvieron a un hijo, ¿y para cuándo el otro? Y si ya tiene a la niña, ¿y para cuándo el niño? ¿Y para cuándo la parejita? Y todas esas cuestiones que dices, ¿por qué? ¿Por qué esa insistencia? También escoger nuestras batallas. Digo, si me lo está diciendo mi abuelita, yo no voy a cambiar la idea que tiene mi abuelita, porque es otra generación. Y yo no me voy a poner a pelear con ella ni a contestarle, porque ella está criada de otra manera. Pero si yo lo escucho de una persona que es de mi edad, ahí sí ya no se vale, ¿no? Exacto. Y creo que también, pues, de cierta manera entender, obviamente también, que fueron educados estas personas en otra época o que fueron enseñados de diferente manera, con ciertas tradiciones o con ciertas formas de que era antes un esquema así muy cuadrado, ¿no? Y que hoy en día se tiene la oportunidad y la posibilidad de que hay y de que se acepta ya ahora, de que hay mil formas de vivir, que no necesitas realmente tener hijos para ser feliz, o no necesitas estar casado o estar casada para ser feliz, ¿no? Creo que hay un abanico de posibilidades muy grandes y de opiniones y de resultados, y que todos deben de ser de cierta manera respetados, todos deben de ser de cierta manera aceptados, ¿no? Porque es básicamente, como ya mencionamos, es mi forma de vivir, es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero decir, como yo quiero actuar ante la sociedad. Entonces, por eso es que necesitamos el tener como diferentes cosas en esto, ¿no? Y entonces ahí entra la parte de esa responsabilidad que nosotros queremos tomar. Ya para terminar, pues únicamente como la reflexión o la conclusión final
el mensaje como así, como súper conciso de qué es lo que queremos transmitir o de qué es lo que queremos decir a lo largo de toda esta charla y que la gente lo escuche. Queremos hacer un llamado a la sociedad para que viva de una manera consciente, con base a la conciencia y dejando atrás patrones de conducta que a veces no nos llevan a ninguna parte y que seguimos repitiendo patrones que a veces no nos hacen feliz y que nos llevan a lo contrario de esa parte justamente que es el bienestar, ¿no? El estar bien. Un llamado a la sociedad para no presionar a las mujeres en que sean madres. Lo hacemos el énfasis en las mujeres porque muy poco escuchamos a hombres que les dicen igual que la mujer, el tienes que ser papá, si no eres papá te vas a arrepentir, si no eres papá ¿quién te va a cuidar cuando seas viejo? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo decimos hacia la mujer porque es más recurrente y no las presionen, al contrario, despierten, hagan un despertar a la conciencia y cada quien enfocarse en su camino, que nos está escuchando, que haga su plan de vida, que lo cree, que tenga un sentido, el por qué está aquí en este momento compartiendo pues esta vida que solamente la tenemos ahorita y que no sabemos qué va a pasar después, pero este momento que es para disfrutarlo, pero también para vivir de manera consciente y responsable socialmente. Así es. Creo que mejor conclusión no puede haber. Creo que está como súper completa y únicamente recalcar esa parte de no nosotros presionar a otras personas a que sean o no sean, de respetar las opiniones de los demás y pero también respetar y serle fiel sobre todo a nuestras decisiones, a lo que nosotros queremos o lo que tú quieres. Si quieres ser mamá, si quieres ser papá, está bien, pero si no quieres, tampoco hay problema. Cada quien decide lo que quiere, cada quien decide de qué manera quiere vivir, cómo lo quiere hacer, con quiénes lo quiere hacer. Es básicamente el, el ya dejar a un lado esa parte de si no tienes hijos, no eres válido o no eres válida. Simplemente es tu decisión y está bien. Así es que, pues nada, de esta manera es como damos la conclusión a este tema. Estoy feliz, estoy agradecido, estoy muy emocionado de que hayas aceptado esta invitación a estar aquí en Muchas Palabras y de verdad me siento feliz. El resultado de este capítulo es increíble. Creo que aprendí muchas cosas de todo lo que dijiste, reafirmé muchas otras de las cosas que yo tenía y ese es el plan de este proyecto. Que al escucharlo nos pongamos a analizar, que nos pongamos a pensar y que si hay algo que podamos empezar a cambiar en nuestra forma de ser, de pensar, que lo hagamos, porque eso va a ser un cambio no solo en tu persona, sino también de cómo eres tú con otras personas, qué le ofreces tú al mundo. Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias, Isa, por, pues, por aceptar la invitación a estar aquí. Y obviamente, antes de darle el término y la conclusión a este capítulo, pues que nos digas dónde te puede encontrar la gente, cómo te pueden escuchar, todo eso, pues para que obviamente los que estén interesados, que vayan, te sigan, te escuchen y vean todo lo que tienes para aportar, que como ya dije desde un inicio, es realmente contenido de calidad y de mucho valor. Wow, no, pues muchísimas gracias. Pues me pueden encontrar en Instagram en @sic.isairasoto, sic.isairasoto, para que puedan escuchar mi programa de radio. Ahí está el enlace con esa conexión que se llama Tu Mundo Interior, que justamente hablamos de estos temas. Y pues me pueden encontrar en redes como Isaira Soto. Así es, que la sigan, que de verdad yo les recomiendo mucho que escuchen su contenido, que sigan su cuenta, porque se van a llevar muchísimas enseñanzas en cada una de esas partes, de todo lo que comparte ella, de lo que dice, de lo que opina, y que obviamente esperamos que así como en este capítulo estoy seguro que le sumó algo a su vida, que con otras cosas de sus proyectos personales, que también lo haga. De todas formas, toda su información va a estar en el Instagram, toda su información también va a estar en nuestra página web, por si la quieren
escuchar, o si a lo mejor dicen no lo encuentro, ahí va a estar todos los enlaces directos para que ustedes, si se interesan a seguirla y escuchar su contenido, que lo hagan. Y pues ya saben, ¿no? Creo que es algo que mencionamos siempre. Nos pueden dejar todas sus opiniones, todos sus comentarios en las diferentes redes, ya sea en las de Isaira, ya sea en las mías, en las nuestras, de @ en muchas palabras en Instagram, @orsen.ra, mi cuenta personal, si también me quieren dejar algún comentario, alguna duda. Ahí estamos básicamente 24/7, pues para responder, para platicar o para leer todo lo que ustedes nos tienen que decir, que eso también suma muchísimo. Obviamente también, ya saben, en la página de Facebook, en muchas palabras, y que no se pierdan esto que está súper increíble. Ya saben, todos los miércoles estamos en las diferentes plataformas de audio, ya sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, todas las diferentes plataformas de audio donde se pueden escuchar este tipo de proyectos, estos podcasts. Ahí estamos disponibles, y obviamente también los viernes en nuestro canal de YouTube, que de igual manera, como en todo, es en muchas palabras. Así que pues nada, espero que les haya gustado mucho este capítulo, que hayan reflexionado, que hayan pues de cierta manera aprendido un poco como yo lo hice, y que se hayan llevado una lección bien importante, que empecemos a cambiar, que empecemos a crecer, que empecemos a evolucionar como personas, que es el plan principal y uno de los objetivos más grandes de este proyecto, de En Muchas Palabras, y que por eso seguimos cada semana, aunque a veces paramos algún tiempo, pero lo retomamos con muchísimas ganas, con muchísima emoción y entusiasmo, y que justamente también cada invitado o cada invitada que traigo para ustedes, pues que lo disfruten y que aprendan. Así que pues nada, la verdad es que estoy muy feliz. Aparte de esto, los quiero invitar a que también el 1 de febrero no se pierdan el gran estreno y el gran inicio de mi nuevo proyecto. Es igual un podcast, pero es que es un proyecto completamente increíble, que de igual está ya toda la información en el Instagram oficial de En Muchas Palabras. Ahí está este nuevo proyecto que se llama De Carta en Carta, que es un espacio para darle voz a todo eso que escribimos en algún momento y que no lo pudimos sacar, o que incluso no nos hemos atrevido a escribirlo, pero lo necesitamos. Ya saben, este es un proyecto que me emociona mucho, que llevo ya un tiempo manejando y que llevo un tiempo planeando, porque es un proyecto aparte que no solo es mío, sino es de todos nosotros. Ustedes pueden participar, pueden mandar sus cartas y todas van a ser leídas, todas van a ser abiertas al público, porque sabemos que así como yo puedo, porque sabemos que así como en ese momento en el que yo me sentí mal, o en ese momento en el que yo me sentí muy bien, o a esa persona a la que yo le quiero escribir algo, eso, aparte de ayudarme a mí al escribirlo y al sanarlo, le puede ayudar a otra persona. Así es que, pues de verdad los invito a que el 1 de febrero no se pierdan este gran proyecto que ya va a estar disponible, y de igual manera vamos a tener capítulos semanales, vamos a tener cartas de muchísimas partes. Ya tenemos ahí algunas que ya estamos grabando, que ya estamos preparando para todos ustedes con muchísimo amor. Y pues nada, invitarlos. Igual vamos a estar en todas las plataformas de audio. Ya tenemos nuestra cuenta de Instagram igual, @carta.encarta. Y obviamente ahí está toda la información de cómo pueden enviar su carta, de cómo pueden participar. Y de todas formas, si les surge alguna duda, en cualquiera de las cuentas, En Muchas Palabras o de Carta en Carta, nos pueden hacer una pregunta y se las contestamos con todo el gusto del mundo. Así es que, pues ya, creo que es como todos los anuncios que tenemos para esta ocasión. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a Isaira Soto que nos acompañó en esta ocasión, en este capítulo. Y también agradecerles a ustedes que como cada semana están ahí dándole play y dándole click y dándole me gusta a las diferentes publicaciones. Así que pues nada, muchísimas gracias nuevamente. Del otro lado nos habló Isaira Soto, de este lado te habló Orsen Roldán, y nos vemos muy pronto en esto que es En Muchas Palabras.